Este vídeo es un poco más distinto de lo normal porque me apetece hacer reviews de este estilo. No quiero las míticas, quiero esta. Vais a ir viendo a medida de cómo abro el paquete, lo pruebo y esa va a ser la review de este dispositivo, que es un mando inalámbrico de envío de imágenes por HDMI. No sé cómo se define esto, es el Mars 400S. Voy a colocar la cámara por aquí arriba y lo vemos. Adaptador de enchufe para el posible cargador, una pieza de trípode a zapata de flash, por lo que veo, lo voy a sacar ya. De estas tengo algunas, pero nunca está de más. Una pieza en L, seguramente sea para colocar los transmisores en las cámaras o en algún trípode. Y este parece el cargador, que ya le voy a enchufar aquí el enchufe para la corriente. Ahí está, pues ya se queda así. Y por aquí tenemos un transmisor. Y por aquí otro. Creo que son exactamente iguales, pero uno se coloca en el monitor y otro en la cámara. Estas son las antenas, que creo que trae más de 4. Pues sí, 5 antenas. Se ponen 2 en cada transmisor, pero bueno, siempre está bien que venga una de repuesto. Vamos a colocar las antenas. Y por aquí va conectada las baterías, que van conectadas baterías NP. Yo solo tengo estas que son muy grandes, que son para el foco y para el monitor, pero tengo que comprar unas más pequeñas, a ver si me las deja alguien, porque si no voy a tener más batería que transmisor y no quiero que consuman tanto como un foco o un monitor. Mañana tengo un rodaje de un cortometraje y voy a intentar ya usarlos, a ver si tengo los suficientes cables HDMI y todo eso para ponerlos en funcionamiento. No me da tiempo a prepararlo para mañana, así que mañana va a ser llegar al rodaje y probarlos, a ver qué tal funciona. Y esto es lo único que pude grabar en el rodaje, no tuvimos tiempo más. Este es el monitor que va conectado al receptor del Mars. El monitor y el Mars conectados a corriente, ya que estamos grabando en un interior y teníamos corriente. Como veis, falta la batería. El Mars conectado ya al trípode con un soporte circular de aluminio de los míos. Y esto es lo que visualiza el director, pues alejado un poco del sitio del rodaje. Yo me voy moviendo ya con mi cámara y con mi estabilizador Ronin. Como veis ahí el Mars 400 conectado ya con batería, porque no puedo depender de un cable. Y eso sí, el cable HDMI conectado a mi Sony A6500, que va ahí, fue con la que grabamos el corto. Y yo visualizo todo desde el móvil, que es súper directo y lo veo genial. Podéis imaginaros lo complicado que eran antes los rodajes sin tener nosotros estos dos aparatitos. Teníamos que visualizar todo en la pantalla de la cámara. Bueno, pues como veis, ahora nos vamos junto a un colega. Manu es un amigo, muy buen amigo, que tiene una empresa de streaming. Se dedica a ir a los sitios, a los eventos, a los eventos deportivos, fiestas, actos y retransmitir con muchas cámaras en streaming, en Facebook o en YouTube, pues el evento. Y ahora vamos para allí porque vamos a hacer una prueba con una grúa y tal. Entonces también quiero probar un poco los Mars 400S con el SDI, no con el HDMI, porque todo el mundo los utiliza con el HDMI. Todo el mundo sabe usar HDMI, pero el SDI vamos a ver bien lo que es y para qué se utiliza. Y bueno, vamos a poner en práctica ahí los inalámbricos con ese conector. Y así veis un poquito más de material y tal, las cámaras de televisión, la grúa que está muy bien y todas esas cosas que creo que os van a gustar. Así que vamos para allí. Pues ya estamos aquí con todo el petate montado. Estoy aquí con mi colega Manu de V-Streaming. Hola. ¿Por dónde empezamos? Lo que hicimos fue montar el Ronin sobre la grúa para manejarlo remotamente. Entonces el operador de la grúa podría estar viéndolo en ese momento y moviendo la grúa.
vamos a contar lo del cable, que esto se podía hacer con cable. Claro, sí. Solo estamos haciendo la prueba Sí, claro, se podía para trabajar usar los aquí, Mars tal, aquí y verlos, y bueno, usar el SDI. Aquí estamos usando el HDMI y tengo aquí un cable de 5 metros, pero bueno, para ver qué se puede utilizar. Aquí lo usamos con una batería y el HDMI. Y esto ahora está emitiendo. Este es el emisor, que no vale, Sí, no vale el este es mismo. el transmisor y aquí es el receptor. Y está enviando todo allá. Y bueno, cuéntanos aquí ahora cómo tenemos, porque no estamos usando HDMI. Todo el mundo sabe lo que es un HDMI, pero un SDI no. Claro, efectivamente, el SDI es un cable que se utiliza PNC y que es profesional. ¿Qué diferencia hay del HDMI al SDI? Realmente es el que va por el cable. El cable es mucho más profesional porque el HDMI tiene un conector más delicado y demás. Convierte, ¿sabes? O sea, allí le meto HDMI y aquí saco SDI. Ya me hace la conversión automáticamente. Podríamos Entonces, utilizar un SDI también en la cámara si la cámara tuviese SDI como otras cámaras de televisión. Claro, hay cámaras que tienen HDMI solo y hay cámaras que tienen HDMI y SDI. Vale, y ahora él estaría operando ahí. Levántala ya si quieres Operando la grúa. y te grabo. Tenemos ahí, veis cómo va. Esto es para hacer planos muy chulos. Él está visualizando en la Blackmagic el plano que graba, podría tenerla más cerca para visualizarlo bien, incluso con otro monitor o como tenemos aquí. Y yo, para esta prueba, tengo aquí conectado al móvil lo que está viendo. Y tengo aquí el mando del Ronin, que es como un mando de un dron. Vamos a ver la grúa, nos vamos a ver nosotros. Ahí está, Manu. Llevamos aquí 1 hora y nos volvimos locos con 4 cosas. Ya veis que faltan cosas, falta el cable, un cable más corto directamente a cámara, etcétera. Pero bueno, para que veáis un poco cómo funciona y qué rendimiento se le puede sacar realmente a un sistema inalámbrico como este. Vale, pues está esta cámara de televisión, que es ya más eso, la televisión, con el SDI conectado al SDI en el Mars 400S. Y lo hicimos esto porque solo tenemos un HDMI. Y el HDMI ahora, el largo, lo vamos a poner en un monitor. Para ver si esto tiene la salida dual. Claro, porque queremos ver si sale imagen para 2 monitores. Vemos que justo encima del SDI está otro HDMI, pero dijimos nosotros, vale, 2 salidas, diferente tipo, pero podemos usar 2 a la vez. Porque puede ser muy interesante porque una salida puede ir a realización y la otra a un monitor, por ejemplo. Entonces puedes ver las 2 cosas a la vez, ¿entiendes? Claro, sí. Vamos a conectar aquí este HDMI y veamos si tiene señal salida dual. Venga, ahí 5 metros de cable, vamos. Al HDMI y... ¡ahí está! Ahí lo tenemos. Pues mira, vente por aquí y lo vemos mejor. Por aquí está, por HDMI, aquella cámara, y por aquí por SDI. Pues mira tú. Están los 2 conectados. Y Tenemos los 2 ahora funcionando a mismo la vez, simultáneamente. dos previsualizaciones y aún podríamos meterla del móvil. Queda comprobar si podemos usar 2 móviles. Luego hacemos con tu móvil. Vale, probamos. Sí. Vale, venga, pues no. Luego, venga. Descargo. Ah, ya me bajó. Vamos. Vale, yo lo estoy viendo ya. Abrir, vamos. Yo es la primera vez que lo utilizo. Tienes Vale, que darle a conectar ahí. le voy a dar a conectar. Ah, vale, permitir Sí, la cámara. vete a escanear ahora al emisor. Emisor, Emisor, perdón. está por aquí detrás. Sí, está por aquí detrás la pegatina. Pero y antes. ¡Hostia! Hostia, pues 2 a la vez. Mira, es instantáneo, joder, mira. Tiene más sitios. ¡Hala, venga! ¿Alguien quiere ver el plano también? Vale, pues ahora Manu se va a ir con una marca de GPS, con el Mars 400S, cámara de televisión JVC conectada por HDMI a la cámara y una batería en el Mars, totalmente inalámbrico y autónomo. Podría estar así grabando bastante tiempo, que tienen las 2 cosas baterías. Y nosotros nos quedamos aquí en la estación principal. ¿Sigue yendo? Sí, sigue yendo. Te voy a decir justo. Sí, fluido. ¡Ah! ¡Falla! Una rayita solo y ya empieza a fallar. Aquí hay más de 200 metros. Vale, pues Pero bueno, son 200 metros clavados, ¿eh? y hasta aquí la review de los Holyland Mars 400S. Bueno, review o lo que como queráis llamarle este vídeo. No dije muchos datos técnicos porque me parece una cosa aburrida. Quise hacer este vídeo más entretenido, más dinámico. Ya me diréis en los comentarios qué os parece para seguir haciéndolos o dejar de hacerlos si es que no le gusta a nadie. Y también os dejaré en la descripción información técnica, que es ahí donde sí que la tenéis que consultar sobre estos aparatitos tan curiosos.